Yo quiero compartirles un mensaje un poquito misionero, un mensaje misionero, como misioneros que somos, aunque yo siempre digo también que soy un misionero un poquito raro porque soy misionero en mi propia tierra, pero pues bueno, las cosas que el Señor hace, que a veces no entendemos, pero pues así son. Aunque yo vine en el 2005 para acá como misionero para apoyar, para aprender mucho. Pues luego fuimos enviados en el 2010, fuimos enviados a España a pastorear la iglesia donde habíamos nacido, de Castillo del Rey, y seguir la obra, ¿no? Así que hoy venimos con este mensaje misionero. Y hoy queremos expresar un poquito qué es lo que somos nosotros. Nosotros somos una iglesia misionera. ¿Cuánto lo creen? Somos una iglesia misionera. La iglesia es una iglesia misionera. La iglesia tiene que ser una iglesia misionera. La iglesia es el representante de Dios en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo representamos el reino de Dios aquí en la tierra. Tú y yo somos esa iglesia que el Señor escogió, que restauró, que sanó, que salvó y que puso ahí en la tierra para que seamos esa luz y esa sal, para que pudiéramos alcanzar a todos aquellos que están perdidos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que la iglesia es una iglesia misionera. La iglesia es una iglesia que necesita entender este mensaje, necesita que ha sido llamada por Dios, ha sido preparada por Dios. Somos embajadores de Dios. Un embajador no habla por su cuenta en el país en el que ha sido enviado. Un embajador no puede decir lo que quiere, sino que tiene que decir lo que su reino, su país le envía a decir. ¿Cuántos dicen amén? Así es el significado de embajador, una representación de un reino, de un estado o de una nación. Y nosotros somos los embajadores del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dile al de al lado, al próximo día te viste mejor porque eres embajador. No se lo diga. Somos embajadores del reino de los cielos. Aquí debemos de entender algo muy importante, porque es verdad, el Señor nos ha dado salvación, el Señor nos ha dado bendición, el Señor nos ha dado restauración, ha restaurado nuestra vida, nos ha regalado vida eterna, nos ha dado una vida abundante aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? ¿Están dormidos? Levanten la mano los dormidos, ¿no? Algunos han hecho así. Bueno, somos bendecidos por Dios. El Señor nos ha dado mucho, pero hay una responsabilidad puesta por Dios sobre nosotros. Nuestro testimonio es importante, nuestra forma de vivir es importante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque estamos representando al Rey, y si hacemos las cosas bien, estamos honrando a aquel que nos ha enviado. Pero si hacemos las cosas mal, estamos hablando mal de aquel que nos han enviado, estamos fallándole al Rey. Amén. Así que nosotros somos la iglesia, es el representante de Dios aquí en la tierra. Dios ha hecho que la iglesia sea una iglesia misionera. Formó, escogió a su pueblo, a su gente, para formar a una iglesia, y nos hizo discípulos para que fuésemos a hacer discípulos. Ahí en Mateo 28, versículos 19 y 20 dice: id y hacer discípulos. Amén. Id y hacer discípulos. También en Marcos 16, 15 les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, dice la palabra. Así que nosotros, hermanos, necesitamos entender que somos una iglesia misionera. Amén. Les voy a hacer una pregunta que le hice hace ya algún tiempo. No sé si la he dicho aquí alguna vez, pero le dije hace algún tiempo ahí a la congregación, y le dije: ¿qué es lo que tú esperas de la iglesia? Y algunos dijeron, se frotaron las manos y dijeron: esta es la mía, voy a empezar. Y yo dije: bueno, antes de que hablen, piensen que tú también eres la iglesia. Porque muchas veces decimos: ay, es que no me visitan. Pues tú eres la iglesia, tú visitas. Ay, es que no me llaman, no me echan, me enfermé y nadie me... tú llamas cuando alguien se enferma, buscas, porque nosotros somos la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Los de la reunión anterior estaban más despiertos, ¿verdad? Como que ya le está pegando ahí
Hermanos, muchas veces pensamos que podemos exigir a la iglesia, es que la iglesia, porque vemos la iglesia como una organización o un organismo. No, nosotros somos la iglesia, cada uno de nosotros formamos parte de la iglesia. Así que si tú esperas que la iglesia sea una iglesia visitadora, tú eres la iglesia, tienes que visitar. Si tú esperas que la iglesia sea una iglesia que hace cosas, tú tienes que hacer cosas. Si lo único que haces y dices, bueno, hay que ver es que el hermano ha puesto torcidas todas las sillas. Bueno, tú eres la iglesia, ven a poner las sillas derechas. Y así un montón de cosas, porque somos la iglesia, juntos formamos la iglesia. Somos la iglesia de forma individual, pero también como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo. Amén. Así que tú y yo somos esa iglesia que hemos sido llamados a ser una iglesia misionera, que hemos sido llamados a ir y predicar el evangelio a toda criatura. Hemos sido llamados a ir y a ser discípulos, no solamente a predicar el evangelio, sino a enseñar, a explicar, a discipular, cuerpo a cuerpo, cara a cara con otras personas lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Amén. Nosotros somos la iglesia del Señor. Dios nos ha enviado al mundo como Dios Padre envió al Hijo al mundo. Dice ahí en Juan capítulo 17, en el versículo 18, dice, así como tú me enviaste al mundo, aquí está hablando Jesús al Padre, dice, como tú me enviaste al mundo, dice, así yo los envío a ellos. ¿Qué quiere decir este versículo? Este versículo está hablando de que tú y yo estamos ocupando el lugar de Jesús. No en todos los sentidos, porque nadie puede ocupar la cruz. Es más, Él ocupó nuestro lugar, porque nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Amén. No podíamos salvarnos ni a nosotros ni a otros. No dice la palabra que un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos caen en el hoyo, los dos que se caen. No podíamos salvarnos. Dice ahí en Romanos 3 que estábamos perdidos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice que cada uno tiró por su camino. Así que necesitamos del Señor. Amén. Y evidentemente no somos como el Señor en ese sentido, pero sí, una vez que hemos sido sanados, hemos sido restaurados, hemos sido perdonados, hemos sido hechos sus hijos, ahora el Señor nos ha cogido y ha dicho, bueno, ahora ustedes vayan a ocupar mi lugar. Yo vine a predicar el evangelio, yo vine a dar las buenas nuevas, yo vine a liberar al cautivo, yo vine a sanar al enfermo, ahora yo os envío para que ustedes sean mi iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Es una gran responsabilidad. Es una gran bendición lo que hemos recibido del Señor, pero es una gran responsabilidad que el Señor deposita sobre nosotros. Y esto no debe de asustarnos, porque bueno, esta responsabilidad viene con unas bendiciones donde primeramente el Señor, ¿qué es lo que envió? Envió a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos ha dado a su Hijo, amén. Nos ha dado de su Espíritu Santo, de su presencia, para que esté con nosotros hasta el fin. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando pensamos y meditamos en estos versículos, nos damos cuenta que el Dios creador del cielo y de la tierra habita en nosotros. Le ha placido, ha querido habitar con nosotros. Y bueno, llega el tiempo de Navidad y es lo que celebramos. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios tabernaculando con nosotros, habitando dentro de nosotros, Dios en nosotros. ¡Wow! Y no es cualquier cosa, hermano. Esto hay que de verdad decir, Señor, y me encantaba este tiempo de adoración y de alabanza, donde el pastor Paco decía, Señor, revélanos tu santidad. Porque a veces no entendemos eso. Yo no entiendo a veces la santidad del Señor. A veces la tomo a la ligera y no debo de hacerlo, no debemos de hacerlo, no debemos de tomar a la ligera la santidad del Señor. ¿De quién es el Señor? Y el Señor nos ha permitido ser esa iglesia que pueda ir y llevar la palabra de Dios. Nos ha permitido ser ese pueblo escogido, linaje santo, porque ahora somos linaje de Dios, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que hay un privilegio sobre la iglesia. La iglesia debe de entender el llamado del Señor. Y vemos muchos versículos donde Dios le dice, id y predicar el evangelio. Me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Nosotros somos testigos del Señor.
testigos de su reino. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es cierto que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Jesús nos puso el ejemplo. Jesús dijo, mira, yo no hablo por mi cuenta. Y Él era Dios. ¿Cuántos creen que Jesús era Dios? Amén. Y Él era Dios y lo que vino era a ponernos el ejemplo que Él como hijo de Dios venía a obedecer al Padre. Y dice, y nada de lo que yo hablo lo hablo por mi cuenta. Hablo lo que oigo hablar al Padre. Y lo que hago no lo hago por mi cuenta, sino que lo que hago es lo que veo hacer al Padre. Él nos estaba poniendo el ejemplo para que nosotros, hermanos, pudiéramos estar en conexión continua. Y hay un versículo ahí que, bueno, no lo tengo aquí preparado, pero es Juan capítulo 17, versículo 3 dice, en esto consiste la vida eterna. Algo así dice, si lo puedes poner por favor. Dice, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Ese versículo, hermano, a mí me sacudió. Porque la vida eterna consiste en conocer a Dios. Y a veces pensamos que la vida eterna es, bueno, uno se muere, se va al cielo y ya disfruta de la vida eterna. Sí, pero la vida eterna comienza antes. Ahí comienza la plenitud de la vida eterna. Pero la vida eterna, ¿la puedes poner? ¿Se puede poner el versículo? Ya está. Dice, el Hijo, ese no es el versículo, es Juan 17:3, exacto. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Hermanos, tenemos el privilegio de tener esa relación personal con Dios. Aquí hay un evento, no sé cómo llamarlo evento, o una actividad en la iglesia que comenzó pues ya hace unos 10 años, que se llama el cara a cara. ¿Cuántos han estado en un cara a cara? Yo estaba aquí cuando comenzamos en el cara a cara, por lo menos 15 años. Ah, claro, llevo ya 10 allí, sí, pues al principio 15 años, sí, cierto. Sí, no soy bueno para matemáticas yo, ya me descubrí. Así que ese cara a cara es el poder tener un encuentro con el Señor, poder tener una experiencia con Dios, saber qué es lo que Dios ha hecho, ha estado dispuesto y sigue estando dispuesto a tener con nosotros, esa relación personal con nosotros. Wow. Hermanos, hay un privilegio y una responsabilidad en la iglesia, en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros hogares, donde somos cabezas, donde somos lámparas, donde somos la sal. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo que el hombre tiene ha sido dado por Dios. Lo que el hombre tiene ha sido dado por Dios. Dice en Juan 3:27, dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Lo que nosotros tenemos es dado por Dios. Y primero es al Hijo y el Espíritu Santo. Y ahora nosotros somos templo de Dios. Algunos somos catedrales, pero somos templo de Dios. Amén. Y yo hice una reflexión y escribí algunas palabras. Y quiero leérselas, hermano, porque a veces hay un temor de hacer cosas para el Señor. Y nos hacemos valientes, pero luego el enemigo viene y nos ataca y a veces viene el orgullo y creemos que somos el ombligo del mundo, pero no hay nada que podamos ofrecerle al Señor que ya no sea de Él. Amén. Dice, no puedo agregar nada al favor de Dios, como tampoco puedo agregar nada a la gracia. Pero al mismo tiempo Dios me lo pide todo. Nada de mí es ni bueno ni útil, pero Él me lo pide todo. Señor, ayúdame a darte todo, sabiendo que nada de lo que te puedo dar sirve para nada. Dios está llamando y buscando a hombres y a mujeres que se levanten y le sirvan a Él en todo lo necesario. No podemos quedarnos con nada de lo que no nos pertenece. No podemos callar ante el regalo tan grande de tu salvación, Señor. No somos los dueños de este regalo tan grande que no nos pertenece, pero que a su vez escapa de nuestras manos cuando no lo compartimos, y cuanto más lo compartimos, más nos pertenece. Cuanto más damos al Señor, más nos da el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y no estamos hablando solamente del diezmo y las ofrendas, que eso es bíblico y hay que hacerlo, y eso trae bendición a nuestra vida porque Él bendice al dador alegre. ¿Cuántos dicen amén? Estamos hablando de nuestro tiempo. Estamos hablando de nuestras pertenencias. Estamos hablando de nuestra familia, de nuestra casa. Hemos
podido, gracias a la gloria del Señor, hemos podido comprar un carro nuevo. Bueno, es de segunda mano, pero está muy nuevo, y hace unos meses hemos podido comprar un carro. Y claro, pues todos nos dicen, pues un carrito de 5 plazas, plazas se dice aquí, no 5 lugares, porque pues somos 3, el Espíritu Santo, y nos sobra un lugar para llevar a alguien, ¿no? Pero buscamos un carro con 7 lugares, 7 plazas, para que fuese usado para el Señor. Si no, ¿para qué lo quiero? Compramos el carro y al día siguiente de que nos lo entregan, llevamos a un grupo de mujeres a una reunión de mujeres. Gloria al Señor, porque es para la gloria de Dios. Todo lo que tenemos es para su gloria. Nada en nosotros es válido, nada en nosotros es bueno, pero el Señor hace que eso sirva para su gloria. No podemos quedarnos con nada. Amén. Los dueños de este regalo tan grande que no nos pertenece, pero que a su vez escapa de nuestras manos. Dice, Señor, que de nuevo compartamos este regalo tan grande de su salvación. El Señor nos ha dado ese privilegio, el privilegio de compartir la palabra de Dios. Ahora yo tengo una pregunta, y la pregunta es la siguiente: ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre cuando la iglesia no obedece el llamado de Dios? ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre cuando la iglesia no responde? Porque pudiéramos acomodarnos, quedarnos dormidos, hermano. Y déjenme decirles, la iglesia a veces se duerme. Vamos a ir al libro de los Hechos, en el capítulo 8, en el versículo 1, un poquito antes, los versículos anteriores, finales del capítulo 7, habla cómo Esteban es apedreado. Y mientras es apedreado y muere, está lleno del Espíritu Santo, el poder de Dios está ahí, y él en esa llenura del Espíritu dice, Señor, no les tengas en cuenta este pecado, no les tengas en cuenta esto que están haciendo. Está perdonándolos, hermanos. Qué difícil es eso, qué difícil es perdonar cuando alguien te hace algo. Yo les confieso que a veces te hacen daño y está uno perdonando en obediencia. Señor, perdona. Señor, perdón, yo lo perdono, Señor, mira lo que me ha pasado. Pero ahí Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo. Amén. Pero aquí en el versículo 1 dice, Saulo consentía en su muerte. Y dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Wow, hermano. Cuando la iglesia no actúa, cuando la iglesia no atiende el llamado de Dios a ir y predicar la palabra, viene persecución. Y quizás la persecución no es como esta persecución donde vemos posteriormente que Saulo asolaba a la iglesia y que entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en las cárceles. Quizás no es esa el tipo de ¿cómo les digo? El tipo de persecución que nos pueda llegar. Pero cuando la iglesia no es luz, hermano, cuando la iglesia no sala, dice que cuando la sal pierde su capacidad de dar sal, de salar. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que solamente sirve para ser echada afuera y ser pisoteada. Y nosotros, hermanos, somos la iglesia. Nosotros somos esa iglesia que tiene que salir a darle sabor a esta vida, que tiene que venir a darle luz a este mundo. Amén. Hay noticias donde se anda, ¿cómo les digo? Se anda desprestigiando el nombre de Jesucristo. La iglesia tiene que despertar. Esa es la persecución que va a venir. Y a veces se va a querer meter en la propia iglesia, y nosotros tenemos que estar despiertos para que eso no entre en la iglesia, para que esas mentiras no estén ahí. Esa es la persecución. Si nosotros estamos dormidos, eso nos alcanza, ese mal nos alcanza. Amén. Así que vemos que la iglesia es perseguida. La iglesia es perseguida, y dice que asolaba la iglesia. Saulo de Tarso asolaba la iglesia. Saulo dice que entraba casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres a la cárcel. ¿Por qué? Por ser cristianos, por ser creyentes, por confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Amén.
Así que, hermanos, nosotros como iglesia necesitamos estar despiertos. Dice ahí en el versículo 4, y yo doy gloria a Dios por estos versículos, donde dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Estaban dormidos, aunque en forma quizás no literal, porque habían estado predicando, porque habían predicado ahí en Jerusalén, pero se habían acomodado en Jerusalén. Dios añadía a los que habían de ser salvos. Sí, ahí estaban, pero estaban en Jerusalén. Y Dios le había dicho, no, me seréis testigos, ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Os estáis acomodando, no es aquí solamente, hay que salir. ¿Y qué ocurre? Viene persecución para que reaccionen. Y gracias a Dios, gloria al Señor, que el Señor no los deja dormidos, sino que aún en medio de la persecución, ellos se ponen a predicar el evangelio. Ellos se ponen a gritar que Jesucristo es el Señor. Amén. Amén. Dice que anunciaban el evangelio, se convierten en misioneros, se empiezan a predicar el evangelio en otros lugares, en otras ciudades. Compartí ahora con un hermano y dice, me encanta cuando llegas a un lugar y ves una necesidad y compartes del evangelio del Señor. Es que eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer, moverse y predicar el evangelio. Estuvimos a finales de noviembre, vinimos al Congreso de Misiones y teníamos una conexión de vuelo de Madrid a México, y en México teníamos una conexión donde teníamos que esperar 6 horas, pero el avión tuvo otras 6 horas de retraso, entonces tuvimos allí 12, 13 horas, casi 13 horas esperando, y fue desesperante. Estábamos muy cansados, cambios de horario, un viaje ya largo, y fue cansado, fue algo feo. Pero bueno, nos fuimos, cuando ya nos avisaron de esas otras 6 horas de retraso, nos fuimos a desayunar o a comer, no sé qué es lo que era por el horario. Yo creo que eran como las 6 de la mañana, algo así. Nos fuimos a almorzar algo y de repente se sentó un jovencito en la mesa de al lado. Buenos días, muy bien, ¿no? Y había otra pareja en la otra mesa y estábamos ahí comiendo, charlando, averiguando algunas cosas del vuelo. Pero de repente alguien viene y le dice al jovencito, oye, ¿te importa tomarte una foto conmigo? Sí, no, claro, y se toma una foto con una jovencita, ¿no? Y luego el de al lado se levanta con su esposa y dice, mi esposa quiere tomar una foto, ¿puedo? Sí. Y yo, ¿quién es este joven, no? Y otro, y los meseros, el pobre no podía desayunar. Entonces mi esposa le preguntó a la de la mesa de al lado, y dice, oye, ¿quién es este joven? No, pues es que es un blogger muy famoso y que tiene millones de seguidores y, no, yo le dije, lo mismo voy yo y me tomo una foto con él también, ¿no? Así, no sé, ¿no? Pero ahí quedó, ¿no? Y casi el muchacho no podía casi comer, pero cuando estaba a punto de irse, preparamos ¿cómo se llama? Un folletito de las 4 leyes espirituales y le pusimos nuestro teléfono y le dijimos ahí, yo le puse ahí, léelo, seguro te va a ayudar. Aquí está mi teléfono, me llamo Manolo, amigo de Benant. No, eso no se lo puse. Y le di el folleto. Y no sé si me estará viendo por internet, no sé, yo también salgo en internet. Pero hermanos, tenemos que aprovechar el momento y predicar el evangelio, porque somos embajadores, tenemos que predicar del reino, tenemos que hablar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. Luego a la pareja del lado igual le dimos otro folleto, le dijimos, léanlo, ahí está mi teléfono por si necesitan algo. Vamos a predicar el evangelio. Eso lo aprendí, hermano, de poner el teléfono personal de mis suegros. Mis suegros siempre llevaban en el carro, siempre, mi suegro, un folletito, unas 4 leyes con su teléfono. Yo decía, pero aquí en Monterrey le das el teléfono a cualquiera. Ahí él iba dando su teléfono por si quieres venir a la iglesia. Aquí está, un evangelista, hermano. Así que tenemos que ser así. Amén. Luego, estos días atrás también llegamos ahí cerquita de la casa de mi suegra. No le digo que es su casa porque no es ni mía, pero es la casa de mi suegra, ¿vale? Allá en España sí tienen su casa, ¿no? Pero aquí no.
Y bueno, nos paramos con el carro ahí. Había un señor que estaba haciendo unas reparaciones en la fachada de la casa y salió el dueño de la casa y nos saludó y lo saludamos. Resultó que era ya un hombre ya mayor, pero me dijo que su abuelo era español. Entonces me hizo que me bajara del carro, me enseñó una foto de su abuelo y tal, y empecé yo a compartirle del Señor Jesús. Y me dice, no, es que todo el mundo fallamos, tiene usted razón, todo el mundo hemos fallado, por eso necesitamos del Señor. Y empecé a compartirle de la palabra. Mi suegra y mi esposa y mi hijo esperándonos ahí en el coche, y yo me fui con el hombre, y el hombre me agarró de la mano y dice, no, porque como que le dio pena ahí con los trabajadores. Nos fuimos a la esquina ahí de su casa, y el hombre recibió del Señor. Le di mi teléfono para que buscara. Y me dice, no, yo quiero que vuelvas a mi casa. Mi mujer es creyente, pero yo quiero que vengas a mi casa. Vengas a tomar café y hablemos. Así que tengo una cita, no sé cuándo, pero vamos a buscar el hueco porque tenemos la agenda un poquito. Hermanos, la iglesia tiene que buscar continuamente, te pegues a quien te pegues, te roces con quien te roces, saber que eres un hijo de Dios, saber que eres un embajador del Rey, saber que tienes un mensaje poderoso para darle a aquellos que están a tu alrededor. Me quedan 9 minutos. Dios mío, santo, poderoso. Así que, hermano, la iglesia tiene que ser una iglesia misionera. Y si no, hermanos, viene una persecución. Viene el enemigo a molestarte. Viene el enemigo a hacerte daño. Viene el enemigo a quererse meter en tu casa. Viene el enemigo a quererse meter en la iglesia. Y la iglesia tiene que ser una iglesia misionera, una iglesia despierta. Amén. Así que estos hombres y mujeres que eran esparcidos entendieron que tenían que predicar el evangelio, y a donde iban predicaban el evangelio. Y dice que Felipe, en el versículo 5, dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe había entendido que no podía callar. Felipe había entendido que tenía que ir a otros lugares. Felipe había entendido que tenía que ser testigo más allá del lugar donde estaba. Amén. Así que dice que les predicaba a Cristo. Fíjate lo que pasa en el versículo 6. Dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¡Wow, hermano! ¿Qué hubiese pasado si Felipe se hubiese acobardado? ¿Qué hubiese pasado si Felipe se hubiese quedado encerrado en su casa? ¿Qué hubiese pasado si Felipe hubiese dicho, no, si estamos aquí calladitos y nos persiguen, mejor nos escondemos? Hermanos, hay una responsabilidad en la iglesia. Acuérdate, ¿quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Hay una responsabilidad de atender el llamado del Señor, de ir y predicar el evangelio. Amén. Así que Felipe obedece al Señor y iba predicando, y había gran gozo en esa ciudad. Una ciudad donde había desolación, una ciudad donde no había salvación, de repente había gran gozo. Amén. Vamos a ir muy rápido. Así que, bueno, pasaron muchas cosas. Pero en el versículo 26, mientras ese misionero, Felipe, como misionero en otra ciudad, en Samaria, como un ministro reconocido en toda la ciudad, como un ministro que hacía milagros y señales, de repente un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y aquí Felipe pudiera haber tenido la excusa perfecta de decir, no, Señor, si yo donde estoy ya estoy sirviendo. No, Señor, si yo lo que hago, yo lo hago para ti, así que mira, tengo un ministerio próspero, mira que bien funciona todo, mira, esto va para adelante, así que, ¿por qué no mandas a otro? No, hombre, si aquí toda la ciudad me conoce y yo ya soy bien reconocido, ¿para qué me mandas al desierto? Pero Felipe había aprendido la lección. Felipe dijo, bueno, no dijo nada, se levantó y fue. Felipe dijo, ¿para qué? ¿Para qué discuto? Si me va a venir más persecución, si tengo que hacer lo que tengo que hacer, si tengo que hacer lo que el Señor me manda. Dice que entonces él se levantó, versículo 27, y fue. Y
Sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y versículo 31, él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentase en el carro. Wow, hermano, un hombre, no nos entretenemos mucho en esto, pero un hombre importante, un hombre, no un hombre cualquiera, pero un hombre solo. Un hombre que dice que estaba sentado sobre los tesoros de Etiopía, de la reina de Etiopía. No es que llevara los tesoros en el carro y estuviese sentado, sino que era el administrador, que él era el que manejaba esas riquezas. Un hombre que tenía hambre de Dios, pero que no sabía, no entendía. Un hombre que había venido a Jerusalén a buscar de la presencia del Señor, de tener una respuesta del Señor, pero que no entendía ni tenía revelación, hermano. Porque la gente tiene hambre. La gente ahí fuera tiene hambre. La gente ahí fuera tiene necesidades que no sabe dónde acudir. Y acuden con los que hacen barridas, con los que leen las manos, con los que echan el tarot. En España esto está sucediendo más y más en las ciudades, en los canales de televisión, porque la gente tiene una necesidad y no sabe dónde acudir, y acuden pensando que están buscando de Dios, pero no están buscando de Dios. Y mientras nosotros callados, y mientras la iglesia dividida, y mientras la iglesia, hablo de España, y mientras la iglesia ocupada en sus quehaceres sin darse cuenta que hay un llamado que hacer. Es importante, hermanos, entender esto. Dice: ¿cómo podré si alguien no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Dice ahí, versículo 32, fíjate lo que estaban leyendo. El pasaje de la escritura que leían era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la conocerá? Porque fue quitada de la tierra su vida. Dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Claro, nosotros leemos este versículo y decimos: el profeta Isaías está hablando de Jesús, está hablando del Cordero que fue sacrificado. Sí, el Cordero que quita el pecado del mundo. Sí, está hablando de eso, pero porque hay una revelación. Este hombre no tenía una revelación. Y yo pregunto, ¿acaso el ángel, en vez de ir con Felipe, no pudo ir directamente con el eunuco y revelarle las escrituras? ¿Pudo o no pudo? Pudo, claro que sí. Pero el Señor quiere usar a su iglesia. El Señor quiere darte el privilegio de ser usado para predicar el evangelio. El Señor quiere darte el privilegio de que le compartas a tu compañero en el trabajo. Algunos parece que son de la secreta, no saben nadie que es cristiano. Y algunos mejor que no digan que son cristianos, porque vaya testimonio. No, aquí no, en otras iglesias. Hermanos, es importante darnos cuenta que Dios quiere usar a su iglesia. Que Dios quiere usarte a ti y a mí para llevar el evangelio de Jesucristo. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, versículo 36, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Wow, hermano, qué historia tan tremenda. Felipe dice que le comparte
todo el evangelio de Jesucristo a este hombre, y al compartirle todo ese evangelio, hermano, todo el evangelio de Cristo, dice que este hombre cree de todo corazón y quiere obedecer. Dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada, si crees, sí creo. Y se bajaron, fueron bautizados. Felipe desaparece, el Espíritu Santo se lo lleva. Yo le digo que yo quiero ese transporte también, sobre todo cuando llega a la Ciudad de México. Quiero ese transporte, así, llegar a mi casa rápidamente. Todavía no lo he experimentado, pero quién sabe. Este hombre es llevado a otro lugar, pero ¿sabes qué? El eunuco dice que siguió gozoso su camino. Siguió gozoso su camino porque estaba poniendo los ojos en Jesús. Estaba poniendo los ojos en lo que había sido revelado a su corazón, que Jesucristo es Dios. Amén. Y uno dice, ¿y por qué saca Dios a Felipe de Samaria en un ministerio próspero, en algo tan grande, en algo que estaba sucediendo tan hermoso? ¿Por qué Dios saca a Felipe de ahí y lo lleva al desierto para hablarle a una persona? ¿Qué pudiéramos decir con todo respeto? ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! Pero los planes de Dios son diferentes. Porque yo pregunto, ¿este hombre a dónde llegó? Este hombre llegó a Etiopía y yo me imagino que llegó con ese gozo, diciéndole a su familia, a sus súbditos, a su reina, a todo su pueblo, Jesucristo es Dios. Y les cuento muy rápidamente un testimonio. En el año 99 pudimos salir para la gloria de Dios de evangelismo a Europa con el apóstol Alfredo en el grupo de Medán. Estuvimos por varias ciudades y llegamos a una ciudad, a Alemania, donde nos hospedaron en un centro de rehabilitación del equipo de Betel. Y pudimos predicar el evangelio en varios lugares, pero un día tocó en una plaza, estuvimos compartiendo ahí la palabra y hubo algunos que se convirtieron, fue algo muy bonito. Pero mientras estábamos ya terminando, recogiendo, pasaba un chavo casi arrastrando así la mochila hacia un lado, con la mirada perdida, y luego lo volvimos a ver y otra vez, hasta que dijimos, este está desorientado. Nos acercamos, ya vinieron los chavos a compartirles ahí en alemán, y el chavo recibió al Señor. Fueron a su casa por ropa, lo llevaron al centro de rehabilitación, estuvo ahí. A la mañana siguiente, cuando nosotros nos levantamos, lo vimos gozoso en la cocina pelando papas, ayudando y sirviendo ya. Y fue algo maravilloso, fue algo muy bonito ver el fruto así palpable, ¿no? Pero después de muchos años, hermanos, el grupo, el ministerio de Betel, en Navidades, en enero y demás, reparte unos calendarios donde vienen todas las fotografías o muchas fotografías de los diferentes lugares, centros y congregaciones que ellos tienen. Y vi en una de las fotografías, ese jovencito lo vi ahí. Y digo, yo lo conozco, se convirtió en Alemania en el 99, lo conozco. Y le pregunté a un pastor de ahí de España y me dice, sí, él es Vladimir. Creo no equivocarme del nombre. Él es Vladimir. Dice, y él era de origen ruso. Dice, y él se fue de misionero a Rusia y ahora es pastor. ¡Wow! Uno no sabe a quién le comparte. Uno no sabe a dónde puede llegar. Por eso, hermano, tenemos que aprovechar y entender que tenemos dones y tenemos el Espíritu Santo, tenemos la presencia de Dios para ser testigos y predicar el Evangelio. Amén.